Pillé a mi suegra eligiendo un coche de lujo junto con el marido secreto de mi mujer en un concesionario enorme. Los vi reír felices mientras señalaban el auto deportivo de sus sueños. En ese mismo instante, bloqueé la tarjeta de crédito de mi suegra desde el móvil. Cuando la transacción fue rechazada, me llamó furiosa delante de todo el mundo. 5 minutos después, ocurrió algo que ninguno de los dos había imaginado. Pero antes de que la historia empiece de verdad, si estás escuchando esto en un canal, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y no olvides dejar tu like y suscribirte para que sigamos trayendo historias más intensas que esta. Camilo estaba sentado en silencio en la esquina de una cafetería en el segundo piso de un edificio de oficinas en una gran ciudad latinoamericana. Frente a él, una taza de té de jazmín se enfriaba sin que nadie la tocara. Miraba fijamente a través del ventanal que daba a una avenida atascada de coches, motos y autobuses, aunque en realidad no prestaba atención al tráfico. Sus ojos estaban clavados en un edificio majestuoso justo enfrente, el mayor concesionario de coches de lujo de la ciudad, donde alineaban con orgullo vehículos de cientos de miles de dólares. Camilo acababa de terminar la junta anual con el consejo de su empresa, una gigantesca inmobiliaria que había heredado de su padre, y se había detenido en la cafetería para ordenar sus pensamientos antes de volver a casa. Llevaba un traje azul marino, sencillo pero elegante, y una corbata sobria. No lucía joyas llamativas ni marcas ostentosas. Cualquiera que lo viera pensaría que era un profesional más, no el único dueño de un imperio. El cristal, algo empañado por el aire acondicionado, le devolvió una imagen extraña de sí mismo cuando entrecerró los ojos. En ese momento, un taxi se detuvo justo frente a la entrada del concesionario. De él bajaron 2 personas con un aire de seguridad insultante. Camilo las reconoció al instante y sintió cómo su corazón se detenía un segundo antes de empezar a latir con furia. La mayor llevaba ropa chillona y un bolso de marca colgado del brazo. Era doña Graciela, su suegra. A su lado, caminaba un joven con ropa ajustada que marcaba cada músculo, zapatos brillantes y el peinado perfectamente calculado. Luciano. Oficialmente, Luciano era el primo lejano de Diana, su mujer, un muchacho pobre pero trabajador que necesitaba empleo. Pero el instinto de esposo nunca se equivoca. Camilo llevaba tiempo sospechando que entre ellos había algo más que parentesco, y lo que estaba viendo delante de sus ojos parecía la confirmación definitiva de todas sus dudas. Camilo observó cómo doña Graciela reía a carcajadas, una risa que casi nunca veía cuando la tenía enfrente en casa. La mujer lo abrazaba a él, a Luciano, por los hombros con una ternura que jamás le había mostrado a su propio yerno. Luciano se pegaba a la suegra como si fuera el yerno favorito. Juntos cruzaron las puertas de vidrio del concesionario con pasos exagerados, como si fueran los dueños del lugar. Camilo se acomodó en la silla, sintiendo cómo la mezcla de curiosidad y dolor le impedía apartar la mirada. Cogió el móvil, abrió la cámara y amplió la imagen para ver con detalle lo que ocurría dentro. Las paredes de cristal del concesionario convertían la escena en algo casi teatral. Un vendedor con traje impecable salió a recibirlos. Doña Graciela señaló un sedán deportivo rojo intenso, colocado sobre una plataforma giratoria en el centro del salón, el modelo estrella de la marca. Camilo frunció los labios en una mueca amarga. Conocía muy bien ese coche. La tarde anterior había firmado la orden de compra para ese mismo modelo, como premio para uno de sus directores operativos que había superado objetivos anuales. El auto costaba cerca de $200,000. Vio a Luciano saltar de entusiasmo y abrazar a su suegra, dando pequeños brincos como si hubiera ganado la lotería. Los dos parecían creer que el mundo les pertenecía. Luciano sacó su móvil, claramente preparado para hacerse selfies con el coche de fondo, mientras doña Graciela hablaba con el vendedor con aires de millonaria vieja escuela. De pronto, el teléfono de Camilo vibró sobre la mesa durante varios segundos. En la pantalla apareció una notificación de su banca prioritaria. Camilo cogió el móvil y leyó el mensaje con calma helada.
solicitud de autorización para un pago de unos $33,000, anticipo de un vehículo usando la tarjeta adicional de crédito que él le había dado a Diana. Sintió cómo la sangre le hervía. Esa tarjeta se la había entregado a su mujer con una condición clarísima. Solo podía usarse en emergencias o para gastos urgentes del hogar. Diana juró una y otra vez que sería responsable. Ahora, la estaban usando para comprar un coche de lujo para el amante de su mujer y bajo la firma de su suegra. Camilo inspiró hondo, obligándose a no perder los papeles en público. Llevaban 5 años de matrimonio y en todo ese tiempo él se había esforzado por ser un esposo entregado. Nunca le dijo a Diana que era el CEO. Ante ella era solo un administrativo de alto nivel. La contrató en su empresa como simple auxiliar, le pagó un sueldo discreto, asumió todos los gastos de la casa, saldó las deudas de doña Graciela y sostuvo su estilo de vida cada vez más exigente. Lo hacía con la esperanza de que lo quisieran a él, no a su dinero. Pero aquella traición era el límite. Ya no pensaba seguir siendo el tonto útil de unos parásitos. Con los dedos temblando de rabia, abrió la app del banco, entró en el menú de tarjetas y vio el nombre de Diana como titular adicional. Sin dudar un segundo, pulsó la opción de bloqueo permanente. Después fue a la cuenta corriente que alimentaba la tarjeta de débito personal de Diana, esa que ella usaba como dinero de bolsillo. Congeló los fondos temporalmente. En cuestión de segundos, todo acceso económico desde su dinero hacia Diana quedó cortado. Miró la pantalla que confirmaba el bloqueo con una frialdad extraña, casi placentera. Se imaginó la escena que iba a desatarse al otro lado de la calle, y acertó. El verdadero drama apenas estaba empezando. Desde la cafetería vio al vendedor regresar de la caja con el rostro incómodo. Negó con la cabeza mientras le devolvía a doña Graciela una tarjeta negra que ya no servía. Camilo distinguió cómo la sonrisa de su suegra desaparecía de golpe, sustituida por una expresión de confusión y pánico. Empezó a discutir con el empleado, señalando el datáfono como si fuera culpa de la máquina. Luciano, a su lado, ya no sonreía. Movía inquieto los pies, sin saber dónde meterse. El móvil de Camilo volvió a sonar, esta vez con una llamada entrante. En la pantalla apareció suegra. Dejó que sonara unas cuantas veces antes de aceptar, respondiendo con una voz tan tranquila que resultaba inquietante. Apenas dijo sí, el grito de doña Graciela lo golpeó como un cuchillo. Tuvo que separar el teléfono del oído. La mujer chillaba histérica, mezcla de rabia y vergüenza por el espectáculo que estaba dando delante de desconocidos. Lo insultó sin piedad, le preguntó por qué su tarjeta no funcionaba, lo acusó de querer humillarla, dijo que estaba en un asunto importantísimo y le exigió que llamara al banco para restablecer la operación. Lo llamó tacaño, mal yerno, desagradecido. De fondo, Luciano susurraba, echando más leña al fuego, que Camilo lo hacía por envidia, que siempre había sido un amargado. Camilo escuchó todas las ofensas mientras tomaba un sorbo de su té ya frío. El amargor del líquido no se comparaba con la amargura que llevaba años acumulando, pero ahora esa amargura se estaba transformando en acero. Cuando por fin doña Graciela hizo una pausa para tomar aire, Camilo respondió con un tono plano y suave, más peligroso que cualquier grito. No alzó la voz. Habló con educación exquisita, pero impregnando cada palabra de veneno. Le explicó que acababa de recibir una alerta de actividad sospechosa en la tarjeta. Dijo que parecía un intento de robo, porque se pretendía usar el plástico para un cargo enorme en un concesionario de lujo, justo cuando, según él sabía, Diana estaba en la oficina y su suegra en casa. Contó, con calma impecable, que por seguridad había denunciado la tarjeta como extraviada y solicitado el bloqueo total para proteger el patrimonio familiar. Añadió un detalle extra para sembrar el pánico. Mencionó que el banco, siguiendo protocolo, ya se había puesto en contacto con la policía para enviar una patrulla al lugar de la transacción y detener al posible estafador. Cuando pronunció la palabra policía,
Al otro lado de la línea se hizo un silencio breve, seguido de un murmullo nervioso. Camilo remató con una frase que sonó a falsa oración. Pidió a Dios que su suegra no estuviera por casualidad en ese concesionario, porque la policía detendría a cualquiera que tuviera la tarjeta en las manos. Sin darle tiempo a reaccionar, cortó la llamada, dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar al otro lado de la calle. Lo que vio le dibujó una pequeña sonrisa. Doña Graciela y Luciano se habían quedado rígidos, pálidos como el papel. Se miraban mutuamente aterrados. Sin preocuparse ya por el vendedor que sostenía los formularios, se dieron la vuelta apresurados hacia la salida. Sus tacones y zapatos resonaban con prisa sobre el mármol, casi corriendo. Antes de que alcanzaran las puertas automáticas, dos guardias de seguridad corpulentos, avisados desde la caja, se plantaron frente a ellos y les pidieron con firmeza que esperaran en la zona de clientes porque había un asunto administrativo por aclarar. Doña Graciela intentó intimidarles con su tono de señora rica. Gritó que era una persona importante, que conocía al dueño, que los despediría si la tocaban. Pero su voz temblaba y el sudor le corría por la frente. Luciano trataba de ocultar el rostro tras el móvil, temiendo que alguien lo reconociera o grabara la escena. Los demás clientes y trabajadores ya murmuraban, divertidos por el espectáculo. En ese momento se abrió la puerta de una sala VIP en el entrepiso y bajó un hombre de traje gris impecable, pasos seguros y expresión seria. Don Humberto, propietario del concesionario. Era un empresario muy respetado en el rubro del motor. Había escuchado el alboroto y decidió intervenir. Observó a doña Graciela con atención y algo en sus facciones le resultó familiar. Recordó que era la madre de Diana, una administrativa de la empresa de un socio estratégico, la compañía de Camilo. Sonrió con una cortesía difícil de descifrar y pidió calma a su personal. Se acercó a doña Graciela y con exquisita educación le preguntó qué ocurría. Ella creyó haber encontrado un salvavidas. Se lanzó a quejarse de los guardias. Anunció que iba a comprar ese coche rojo para su hija Diana, una directora exitosa y millonaria, y aseguró que todo era un problema técnico pasajero de la tarjeta. Luciano asentía, apoyando el teatro y exigiendo que los trataran como clientes VIP, no como delincuentes. Don Humberto escuchó sin interrumpir, luego sacó el móvil del bolsillo, marcó un número y activó el altavoz para que todos pudieran oír la conversación. «Buenas tardes, Camilo», saludó con voz clara cuando respondieron al otro lado. «Disculpa que te moleste. ¿Tu coche está listo para la entrega? Es que ha surgido un detalle interesante». La voz de Camilo sonó firme y profesional, llena de autoridad, preguntando si el Deportivo Rojo estaba preparado para ser enviado a su destinatario. Al escucharlo, doña Graciela dio un respingo. Luciano abrió los ojos como platos. No entendían qué relación tenía su yerno con el dueño del concesionario. Don Humberto explicó en voz alta: «Aquí tengo a una señora llamada Graciela y a su acompañante, que dicen querer comprar el mismo coche, asegurando que su hija Diana es una gran directora. Pero, por lo que recuerdo, Diana trabaja en tu empresa, ¿no? Y la unidad que nos compraste ya está pagada al 100% desde ayer». En el silencio que siguió, Camilo soltó una risita corta, dulce y cruel al mismo tiempo. Luego dijo: «Debe de haber un enorme malentendido, don Humberto. Si no te importa, explícale a esa señora quién es el verdadero dueño del coche y quién es en realidad Diana». Don Humberto colgó, guardó el teléfono y miró a su alrededor. Con voz firme, contó delante de todos que el Deportivo Rojo ya estaba totalmente pagado por Camilo como premio para un empleado ejemplar de su empresa. No era un regalo para Diana en absoluto. Continuó aclarando que conocía a Diana porque trabajaba en la empresa de Camilo, pero no como directora, sino como una simple administrativa con salario mínimo. Todo lo que Diana lucía, coche, ropa de marca, reloj caro, pertenecía a la empresa o eran regalos de su esposo. Incluso mencionó que la mujer tenía antecedentes de pedir préstamos en la caja de ahorro interna para cubrir caprichos personales. Luciano retrocedió unos pasos, lívido.
Toda su fantasía de casarse con un magnate se desmoronaba frente a sus ojos. Doña Graciela negó con la cabeza, intentando desmentirlo, acusando a Camilo y a don Humberto de confabularse para humillar a su pobre hija. Pero la paciencia del empresario se agotó. Ordenó formalmente que, dada la sospecha de uso fraudulento de una tarjeta corporativa denunciada, debían permanecer en la sala de espera hasta que llegara la policía para aclarar el incidente. Las piernas de doña Graciela flaquearon. Se desplomó sobre una silla, sudando y temblando. Camilo, desde la cafetería, lo vio todo. Se levantó, pagó su cuenta y salió con paso sereno. La primera fase de su venganza estaba cumplida. Ahora le tocaba a Diana. En el piso 15 de la torre corporativa de Camilo, el ambiente estaba tenso por un motivo muy distinto al aire acondicionado. La voz de Diana retumbaba por el pasillo. De pie, con las manos en la cintura frente a su escritorio, regañaba a un becario por haber traído un café demasiado poco dulce. Aprovechaba la mínima excusa para recordarles a todos quién mandaba allí. Aunque en los documentos solo figuraba como administrativa senior, todos sabían que era la esposa del dueño, y nadie se atrevía a llevarle la contraria. Diana disfrutaba de ese miedo como si fuera respeto, usándolo para inflar su ego frágil. Se sentó de nuevo en su sillón ergonómico, jugueteando con una pluma cara que había tomado del almacén ejecutivo sin permiso. Soñaba con la cena romántica que tendría esa noche con Luciano después de que su madre saliera del concesionario conduciendo el Deportivo Rojo. Imaginaba la cara de envidia de las amigas de su madre cuando vieran el auto aparcado en su garaje. Para ella, la vida era perfecta, un esposo rico y sumiso que no molestaba y un amante guapo que la idolatraba. El dinero nunca era problema. Ahí estaba la tarjeta adicional de Camilo. Sus fantasías se hicieron trizas cuando la puerta de su despacho se abrió de golpe, sin siquiera un toque previo. Diana se giró indignada, lista para gritar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta al ver quién entraba. Era Bruno, el asistente de confianza de Camilo, famoso por su carácter frío y directo. Detrás de él venían dos guardias de seguridad enormes y la jefa de recursos humanos con una carpeta roja en las manos. La atmósfera de arrogancia que Diana había construido en esa oficina se derrumbó en segundos. Trató de recomponerse. Se aclaró la voz y preguntó con altanería qué significaba esa falta de respeto de entrar así. Amenazó con que se quejaría con Camilo por su comportamiento. Bruno no se inmutó. Asintió a la jefa de recursos humanos para que procediera. Ella dejó la carpeta roja sobre el escritorio con un golpe seco, la abrió y empezó a leer en voz alta, con tono formal, la carta de despido inmediato y por causa grave. Los ojos de Diana se agrandaron al ver el membrete oficial de la empresa de su esposo. Rió nerviosa, balbuceando que aquello debía ser un error administrativo o una broma pesada. Repetía que ella era la esposa del dueño, que nadie podía despedirla. Entonces Bruno habló por primera vez con voz plana, anunciando que Camilo había firmado digitalmente ese despido hacía apenas 5 minutos. A continuación, sacó de su maletín varios documentos que arrojó sobre la mesa. Eran pruebas detalladas de 2 años de desvío de fondos, facturas falsas de papelería, viáticos inventados, supuestos gastos de clientes que en realidad eran viajes secretos con Luciano y compras para su madre. El total superaba los $330,000. Diana se quedó sin palabras. Nunca imaginó que Camilo, el esposo dulce que fingía no enterarse de nada, guardaba silenciosamente cada evidencia, esperando el momento exacto para dejar caer el martillo. Sin darle tiempo a reaccionar, Bruno ordenó a los guardias que recogieran inmediatamente todos los bienes de la empresa en poder de Diana. El proceso fue humillante y rápido. Los guardias le quitaron el portátil último modelo, el teléfono corporativo, las llaves del coche que siempre presumía como si fuera suyo. Diana intentó resistirse, pero sus fuerzas no se comparaban con las de ellos. En cuestión de minutos, estaba de pie con las manos vacías,
mientras un empleado le daba una caja de cartón usada para que guardara sus pocas pertenencias personales. Un marco con su propia foto, un paquete de cigarrillos, una chaqueta de cuero. Bruno le dio 5 minutos para vaciar su escritorio. Fuera, varios compañeros se habían reunido tras el cristal, observando, cuchicheando, algunos apenas conteniendo la risa. Los mismos que antes temblaban ante sus gritos ahora la miraban con burla y lástima. Cuando terminó, los guardias la escoltaron por el pasillo hasta la salida, como si fuera una delincuente descubierta. La obligaron a cruzar el vestíbulo principal abarrotado, cargando su caja. Nadie la saludó, nadie le abrió la puerta. Al llegar al acceso principal, le retiraron la tarjeta magnética y la rompieron en 2 delante de ella, arrojando los pedazos a la basura. Diana quedó plantada en la acera caliente con una caja entre los brazos, sin coche, sin trabajo y con el corazón desbocado. Rebuscó en el bolsillo y encontró por lo menos su móvil personal. Intentó llamar una y otra vez a Camilo, pero descubrió que él la había bloqueado. Probó con su madre, tampoco contestó. Con los últimos billetes arrugados que le quedaban, tomó un taxi barato hasta la casa de lujo donde vivían. Durante el trayecto, ensayó mentalmente los gritos que lanzaría a su esposo. En su cabeza seguía siendo la mujer de la casa, injustamente traicionada. Pero al llegar al fraccionamiento exclusivo, la realidad le dio otra bofetada. Bajó del taxi, se dirigió al portón eléctrico y marcó su clave de acceso. La pantalla mostró acceso denegado. Probó de nuevo, con las manos sudando. Nada. Golpeó el portón, llamó a los vigilantes, pero nadie abrió. La casa parecía completamente vacía. Al mirar hacia la caseta del guardia de la entrada del barrio, vio varias maletas apiladas. Se acercó y reconoció su ropa. Encima, un papel escrito con la letra impecable de Camilo. Sus cosas estaban empacadas y desde ese día tenía prohibido pisar cualquier propiedad de él. El vigilante, que antes la saludaba con reverencias, se acercó serio. Le advirtió que si hacía escándalo, llamaría a la policía. Diana se desplomó en medio del asfalto limpio, rodeada de maletas y una caja de cartón. El cielo comenzaba a nublarse como si se burlara de ella. En ese momento recibió un mensaje de un número desconocido. Su madre y Luciano estaban detenidos en la comisaría por intento de fraude. El mundo de Diana se hundió. El olor a humedad y cigarrillo barato impregnaba la sala de espera de la comisaría cuando llegó arrastrando su maleta. Encontró a doña Graciela encogida en un banco de madera, con el maquillaje corrido por el llanto y el peinado destrozado. A su lado, Luciano estaba con los brazos cruzados, mandíbula apretada y mirada llena de rencor. Al verla, su madre se abalanzó sobre ella entre sollozos, quejándose de lo cruel que había sido todo el mundo en el concesionario, de lo malvado que era Camilo por bloquearle la tarjeta y dejarla en ridículo. Esperaba que Diana llegara como salvadora, con un abogado caro, o al menos con suficiente dinero para pagar fianza. Pero al separarse del abrazo y ver la maleta y la caja, comprendió que su hija estaba igual o peor que ella. Luciano fue aún más rápido leyendo la situación. La miró de arriba abajo con desprecio y preguntó con ironía dónde estaba el coche de empresa y por qué parecía una tipa a la que acaban de echar a la calle. Diana no pudo responder. Su silencio la delató. Mientras los tres discutían a gritos, la puerta principal se abrió. Camilo entró con paso sereno, acompañado por Bruno y un abogado veterano. Su presencia contrastaba con la miseria del lugar. Llevaba un traje color crema impecable, el rostro limpio y en paz, pero con un aura de autoridad que se hacía notar. Los policías se levantaron para saludarlo. Sabían que era uno de los mayores donantes de una fundación que apoyaba a la fuerza pública. Doña Graciela cambió de máscara de inmediato. Soltó a Luciano y corrió hacia Camilo, intentando tomarle la mano, llorando como víctima arrepentida. Le suplicó que aclarara el malentendido para que pudieran volver a casa. Diana también se acercó con los ojos vidriosos, esperando que quedara algo de amor en el corazón de su esposo. Camilo dio un paso atrás, esquivó el contacto y Bruno se interpuso,
formando una barrera entre ellos. Él los miró uno por uno con una frialdad que nunca habían visto. Aquel ya no era el yerno sumiso, sino el ejecutivo que resolvía un problema de números rojos. Se dirigió al jefe de la comisaría con un tono claro que todos escucharon. Declaró que retiraría la denuncia por el intento de fraude con la tarjeta. Explicó que no quería perder tiempo metiendo a su exesposa y a su suegra en prisión por algo que se encargaría de cobrar de otra forma. El policía asintió y empezó a tramitar la salida. Entonces, Camilo lanzó la sentencia más dura. Anunció que, desde ese instante, cortaba cualquier relación económica con Diana y su familia. Ninguna cuenta, ningún seguro, ninguna factura correría más a su cargo. Los problemas con el concesionario serían asunto exclusivo de ellos. Les regalaba la libertad para salir por la puerta de la comisaría, pero en cuanto la cruzaran, se enfrentarían al mundo real con los bolsillos vacíos. Luciano, al oír aquello, comprendió que la fuente de dinero se había secado. Miró a Diana como si fuera basura, escupió al suelo cerca de sus zapatos y dijo que se arrepentía de haber conocido a una familia tan mentirosa. Diana agachó la cabeza. Las lágrimas empezaron a caer, pero ya no servían de nada. Camilo no se conmovió. Firmó los papeles, se dio media vuelta y salió hacia un sedán negro brillante que lo esperaba fuera. Bruno le abrió la puerta. Diana, doña Graciela y Luciano se quedaron en la acera cuando por fin los echaron de la comisaría, rodeados de oscuridad, sin dinero para pagar ni siquiera un taxi. Más tarde supieron que el coche de Camilo, que ellos usaban como si fuera propio, ya había sido retirado por la financiera porque las cuotas que se cargaban a la cuenta de Diana no se habían podido debitar tras el bloqueo. No les quedó más remedio que hacer señas a un microbús viejo, lleno de hollín y con los asientos rotos. Doña Graciela lo miró con horror. Desde que su hija se casó con Camilo, no había vuelto a utilizar transporte público. Pero subieron los tres, apretados entre gente sudorosa y olores fuertes, rumbo a un barrio marginal. Un conocido del taxista les había recomendado una habitación en alquiler barata, lo único que podían pagar con el poco efectivo que les quedaba, tal vez para un mes. Cuando llegaron, la realidad fue todavía más cruel. El departamento no era más que un cuarto angosto, con paredes de un verde desteñido lleno de desconchones y humedad, techo de lámina abollada, sin garaje ni jardín. Solo había un colchón de espuma fina enrollado en una esquina y un armario de plástico cojo. Al abrir la puerta, un olor a encierro y moho los golpeó. Doña Graciela lanzó un grito ahogado al ver una cucaracha cruzar el suelo de baldosas quebradas. Se negó a entrar, diciendo que aquello debía ser un sueño y que quería irse a su habitación con aire acondicionado. Pero Diana estaba agotada y rota. Tiró la maleta al suelo, se dejó caer contra la pared y le pidió con voz apagada que entrara, porque ya no tenían a dónde volver. Luciano entró con expresión de asco, recorriendo con la mirada el espacio miserable que reemplazaba al caserón donde había soñado ser señor. La primera noche fue un infierno. El calor que se acumulaba bajo el techo de lámina resultaba insoportable. Un ventilador viejo giraba lento, chirriando sin refrescar nada, solo moviendo aire caliente. Los mosquitos hicieron fiesta con la piel de doña Graciela y de Luciano. La suegra no dejó de quejarse ni un segundo, culpando a Diana, a Camilo, al destino. Ordenó a Luciano que la abanicara, convencida de que, aunque fuera esposo en secreto, debía servirle. Pero Luciano no era Camilo. Estaba tan cansado y estresado que se negó con violencia. Discutieron a gritos mientras en la habitación de al lado lloraba un bebé y los vecinos golpeaban la pared para que se callaran. A la mañana siguiente apareció un nuevo problema. Tenían hambre. En la casa de Camilo, la mesa siempre rebosaba comida preparada por el servicio. Ahora solo tenían una botella de agua casi vacía y un estómago rugiendo. Doña Graciela, fiel a sus viejas costumbres, ordenó a Luciano que fuera a la tienda y cocinara algo, insistiendo en que era su obligación como yerno. Luciano le clavó una mirada de odio. Dijo que no pensaba convertirse en sirviente de nadie,
que se había casado con Diana para vivir bien, no para freír huevos en un cuchitril. Diana, con la cabeza a punto de estallar, intentó calmar los ánimos, pero al final terminó soltando una verdad aún más dolorosa. Cuando su madre le exigió que sacara los ahorros secretos del banco para irse a un hotel o un departamento mejor, guardó silencio un largo rato. Luego confesó que no tenía ni un centavo guardado. Cada sueldo se le iba en gastos, en deudas de tarjetas, en invitar a amigos para presumir. Peor aún, admitió que la poca indemnización y bonos que había recibido los había metido en una inversión milagrosa recomendada por un grupo de amigas snob, esperando multiplicar el dinero para no depender de Camilo. Resultó ser una estafa. El dinero se evaporó y ella quedó endeudada con varias personas. La confesión provocó un ataque de histeria en doña Graciela, que empezó a golpearle el pecho entre sollozos, lamentándose por haber criado a una inútil. Luciano, que escuchaba, sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez. La última esperanza de que Diana tuviera algún colchón oculto se desvaneció. Se refugió en el baño diminuto y húmedo, con náuseas que no sabía si eran por el olor o por lo que había descubierto. En aquel baño oscuro, bajo una bombilla amarillenta, Luciano sacó de su bolsillo un test de embarazo que había comprado en una farmacia antes de la escena del concesionario. Miró las 2 rayas rojas, tenues pero claras. El resultado no dejaba dudas. Diana estaba embarazada de él. En teoría, era una noticia que debería haberlo llenado de ilusión, pero en esa realidad se sentía como una cadena. Ella llevaba en su vientre al hijo de una mujer pobre, fraudulenta y sin futuro, sostenida hasta hacía poco por el dinero de un hombre al que habían traicionado. Luciano se dejó caer al suelo frío, con la mente hecha un torbellino. Al principio, pensó usar ese embarazo como arma. Imaginó que podría chantajear a Camilo, a doña Graciela, a quien fuera, con la imagen de un niño inocente que nacería en medio del escándalo. Sabía que Camilo tenía fama de religioso y compasivo. Tal vez no soportaría ver sufrir a un bebé. Pero aquella misma noche, al escuchar la nueva tanda de insultos en el cuarto y la forma en que doña Graciela exigía comer carne y comida decente, cuando apenas habían podido pagar 3 raciones baratas de arroz con huevo frito y guiso de verduras, algo le hizo clic en la cabeza. Vio a Diana recoger del suelo los paquetes de comida que su madre había tirado por desprecio y los compartió en silencio con Luciano, que, dejando a un lado el orgullo, se los comió con avidez. Entendió que la verdadera supervivencia requería egoísmo. Empezó a pensar en escapar. Pasaron 2 semanas en esa agonía. Sus rostros, antes brillantes por tantas clínicas de belleza, se habían vuelto opacos y grasientos. La ropa de marca comenzaba a verse gastada. La lavaban a mano con detergente barato y la tendían al sol sin planchar. Entonces apareció un rayo de esperanza falsa. Un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp. Era la invitación al gran encuentro anual de la familia Santoro, una mezcla de reunión y juego de vaquita entre parientes adinerados. Durante años, Diana y doña Graciela habían sido las estrellas del evento, siempre llegando en coche nuevo y haciendo las donaciones más grandes que en realidad salían de la cuenta de Camilo. Los ojos de doña Graciela brillaron al ver la fecha. El domingo próximo. Empezó a tramar un plan. Se presentaría elegante, pero afligida. Contaría que los negocios de Diana atravesaban una crisis de liquidez por la economía global, y estaba convencida de que tíos como don Germán o tía Norma no dudarían en prestarles 10.000 o 15.000 dólares, dinero que para ellos era poca cosa, pero que a ella le significaría la vida. Obligó a Diana a prepararse. Sacó el último conjunto de batik de seda, una blusa fina que aún no habían vendido y su mejor vestido, salvado a toda costa de los compradores de segunda mano. Diana se negaba. Le daba vergüenza, temía que la verdad saliera a la luz. Pero las súplicas de su madre y las quejas constantes de Luciano, que por fin confesó que ella estaba embarazada para exigir comida mejor, la doblegaron. Luciano también insistió en ir.
Quería evaluar si había algún pariente de Diana al que pudiera pegarse. Para gastar menos, pidieron dinero prestado a vecinos del cuarto, prometiendo devolverlo con intereses después del evento. Alquilaron un coche sencillo por mediodía, lo justo para llegar con algo de dignidad al salón de eventos. Llegado el domingo, el edificio donde se celebraba el encuentro relucía decorado con flores frescas. El olor de la comida de catering de lujo llegaba hasta el estacionamiento. Doña Graciela bajó del coche de alquiler con la barbilla en alto, repartiendo besos y abrazos exagerados a sus primas, fingiendo que nada había cambiado. Luciano la seguía, sujetando a Diana del brazo, que trataba de aparentar fragilidad de embarazada. Apenas cruzaron la puerta del gran salón, Diana se quedó paralizada. En la mesa principal, la reservada para los mayores y los grandes donantes, estaba Camilo. Llevaba un traje de seda verde esmeralda, elegante y sobrio. Reía con don Germán, el tío más respetado y adinerado de la familia, quien sonreía orgulloso, dándole palmaditas en la mano. Diana sintió que la sangre se le corría hacia los pies. Había olvidado que durante 5 años era Camilo quien transfería las cuantiosas aportaciones a nombre de ella. Para la familia, él era la verdadera columna económica de los Santoro. Los murmullos se extendieron cuando los rezagados llegaron. Camilo giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Diana. No había ira en esa mirada, solo una calma profunda que daba miedo. Esbozó una sonrisa casi imperceptible que hizo que a ella se le erizara la piel. Doña Graciela, sin captar el peligro, se dirigió con decisión hacia la mesa de don Germán, convencida de que Camilo no se atrevería a hacer un escándalo allí. Se preparaba para su actuación de madre injustamente tratada, cuando su hermano la detuvo levantando la mano. «¿A qué vienes aquí, Graciela?», preguntó con voz grave que resonó por el salón. «¿Y quién es el hombre que trae tu hija?». Doña Graciela tartamudeó, intentó presentar a Diana y a Luciano con su habitual inventiva, pero antes de terminar, Bruno apareció detrás de don Germán con una tableta en la mano, conectada a la pantalla gigante del escenario. Saludó con respeto y pulsó un botón. De pronto, en la pantalla se proyectaron fotos de la boda secreta de Diana y Luciano, celebrada en una ceremonia humilde, con fecha de hacía 1 año, justo cuando Camilo pasó noches en vela en el hospital, acompañando a su padre agonizante. Se oyeron exclamaciones ahogadas por todo el salón. El siguiente conjunto de diapositivas mostró documentos: la carta de despido por fraude, las pruebas de desvío de fondos, recibos de apuestas en línea, transferencias hechas desde la cuenta de Camilo para cubrir deudas. Don Germán se levantó, el rostro enrojecido de rabia. Señaló a Diana con el dedo tembloroso y tronó: «Así que esta es tu vida a espaldas de tu esposo honrado. Te comiste su dinero, lo traicionaste cuando su padre estaba muriendo, y ahora tienes la desfachatez de presentarte aquí embarazada del hombre con el que lo traicionaste, en una reunión familiar». Los familiares se sumaron a los reproches. Tía Norma, que siempre había sido suave, tiró su servilleta hacia doña Graciela y le gritó que cerrara la boca cuando intentó culpar a Camilo, recordándole que fue Camilo quien pagó sus operaciones y las deudas de su difunto marido. Don Germán pronunció la sentencia definitiva. Ordenó que borraran a Diana y a doña Graciela del árbol genealógico de la familia Santoro, declarando que no tolerarían estafadoras ni traidoras. Miró a Luciano con desdén y le dijo que se largara con ese embarazo mal habido antes de llamar a seguridad para sacarlos. En medio de los gritos, personal del salón tomó a Diana, a su madre y a Luciano y los fue arrastrando hacia la salida. Diana, entre empujones, miró una última vez hacia atrás y vio a Camilo, tranquilo, conversando con un niño que le entregaba una flor. Sonreía, libre. La puerta del salón se cerró de golpe ante su cara. Afuera, en el estacionamiento, se quedaron temblando, no por frío, sino por la vergüenza. Para colmo, no tenían cómo pagar la gasolina del coche alquilado ni la diferencia por horas extra.
El dueño del vehículo les quitó el documento de identidad a Diana como garantía y les dio 3 días para pagar, amenazando con difundir el escándalo si no lo hacían. Regresaron caminando kilómetros hasta el cuarto de alquiler, exhaustos y rotos. Esa noche, el calor en el cuarto se mezcló con la tensión hasta hacerlo irrespirable. No hubo consuelo ni palabras de ánimo, solo portazos, objetos lanzados y llanto. Doña Graciela se tumbó en el colchón mugriento, gritando que ahora toda la familia se reiría de ella. Culparon a Diana una vez más, llamándola inútil y mala hija. Diana, sin fuerzas, se encogió en un rincón, tapándose los oídos. Cuando por fin se durmieron a base de cansancio y hambre, quedó una persona despierta, Luciano. Miraba el techo de lámina, con la mente acelerada. Recordó que esa mañana había visto a doña Graciela esconder algo en el interior de la funda de la almohada, un pequeño paquete de tela que guardaba como tesoro. Era el último collar de oro verdadero que le quedaba, con un dije de piedra verde, valorado en quizá $400 o $700 en el mercado negro, su seguro para una enfermedad grave. El demonio del oportunismo susurró con fuerza en el oído de Luciano. Se preguntó por qué debía hundirse con ellos. Era joven, seguía siendo atractivo. Podía empezar de cero en otra ciudad con ese dinero. Con la agilidad de un gato, se levantó del colchón, vigilando la respiración pesada de los otros dos. Deslizó la mano bajo la almohada de doña Graciela, que se giró un poco, pero siguió roncando. Luciano encontró el paquetito de tela, lo sacó despacio. Bajo el pálido reflejo de la luz que se colaba por la ventana alta, vio brillar el oro. Lo guardó en su bolso, luego metió en una bolsa algunas de sus mejores prendas. No podía llevar demasiado para no levantar sospechas si algún vecino lo veía salir. Antes de irse, arrancó un pedazo de papel de un envoltorio de comida, cogió un lápiz de cejas y escribió una nota breve. La dejó al lado de la cabeza de Diana, que dormía con la boca entreabierta. La miró por última vez con una mezcla de desprecio y alivio. Para él, Diana había sido solo un trampolín roto. Abrió la puerta lentamente. Las bisagras chirriaron, pero nadie despertó. Salió al pasillo, respiró el aire fresco y húmedo de la madrugada y caminó sin mirar atrás hacia la terminal de autobuses que funcionaba toda la noche. Pensaba vender el collar en el primer lugar donde nadie preguntara mucho, desentenderse por completo del embarazo de Diana y buscar otra persona con dinero a la que enganchar, jurándose que jamás volvería a ser pobre. La luz del amanecer se coló por las rendijas de las tablas, despertando a doña Graciela de un sueño intranquilo. Notó el cuello rígido, estiró la mano automáticamente bajo la almohada y no encontró nada. Se incorporó de golpe, registró el colchón, el suelo, la funda de la almohada. El paquete con el collar había desaparecido. Un grito rasgó el silencio del barrio. Empezó a llamar a Diana a berridos, acusando a un ladrón imaginario de haberse metido de noche. La golpeó con un cojín hasta que abrió los ojos, confundida y de mal humor. Mientras se quejaba, Diana vio el trozo de papel en el suelo, al lado de ella. Lo recogió y lo leyó. Sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. En la nota, Luciano decía que se iba, que no pensaba seguir viviendo en la miseria con ella y su madre, loca por el dinero, que se llevaba el collar como compensación por el tiempo desperdiciado, y que no pensaba hacerse cargo del hijo que ella llevaba dentro, que hiciera con él lo que quisiera, incluso abortarlo, porque no quería un hijo de una fracasada. Le deseaba que disfrutara de su infierno. Las manos de Diana temblaron tanto que el papel se le cayó. Doña Graciela lo arrebató del suelo. Leyó el mensaje y soltó un alarido aún más fuerte. Se lanzó sobre su hija, golpeándola a puñetazos en el pecho y la cara, llamando a Luciano ladrón, víbora, pero culpando a Diana por haberlo traído a sus vidas. Le recordó que ese collar era su última esperanza para comer. Le exigió que fuera a buscarlo y que lo matara si hacía falta. Diana no se defendió. Los golpes de su madre dolían menos que el destrozo de su orgullo. La risa de Luciano
Su traición, reflejo de la suya propia con Camilo, le repicaba en la cabeza. De pronto lanzó una carcajada extraña, hueca, que hizo que doña Graciela se apartara asustada. Entendió por fin el sabor completo del karma. Lo que ella había hecho con Camilo, aprovecharse de su dinero y traicionarlo, ahora se lo hacía a Luciano, pero de una forma más baja y cruel. Aquella mañana, en ese cuarto maloliente, los restos de cordura de esa familia terminaron de romperse. Un mes después, en una fría sala de un juzgado de lo familiar con olor a papel viejo, Diana se sentó en el banquillo de las demandadas con aspecto derrotado. Llevaba una blusa blanca amarillenta en el cuello, demasiado grande para su cuerpo adelgazado. El cabello, antes siempre engominado y arreglado, colgaba grasiento y descuidado. No había podido contratar abogado. Los servicios gratuitos habían rechazado su causa por la carga de acusaciones económicas. Al otro lado, Camilo estaba erguido como una estatua, acompañado de un equipo de abogados impecablemente vestidos. Llevaba un conjunto gris claro, discreto pero elegante. Su rostro estaba sereno, miraba a Diana como si fuera una desconocida más. Detrás de él, Bruno sostenía un montón de carpetas tan gruesas como enciclopedias. El juez entró, golpeó la mesa con el mazo y comenzó a leer las consideraciones del caso. Pruebas de infidelidad, abandono económico y emocional, desvío de dinero de la empresa. Cada palabra caía como un bloque de piedra sobre la cabeza de Diana. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, se levantó tambaleándose. Intentó sostener la mirada de Camilo, buscando un resto de amor. Con voz ronca, admitió que había fallado, que se había dejado embaucar por otro hombre que aún amaba a Camilo y que estaba dispuesta a cambiar, a trabajar en cualquier puesto, incluso de limpiadora en su empresa, con tal de no perderlo. Suplicó al juez y a su esposo que recordaran los momentos felices del inicio del matrimonio. Lloró de manera dramática, convencida de que las lágrimas podrían ablandarlo como otras veces. Pero Camilo ni siquiera pestañeó. Dio un leve gesto a su abogado, que se levantó y pidió al juez que no se dejara manipular por discursos emotivos. Los hechos eran claros, dijo, y su cliente había tomado una decisión firme. El juez asintió. Declaró el divorcio, otorgando a Camilo la separación total de bienes. Confirmó que todo el patrimonio provenía del esfuerzo de él y que Diana no había aportado nada económicamente. La sentencia incluyó un punto aún más devastador para Diana. En una demanda civil paralela, el juez le ordenó devolver los más de $330,000 que había sustraído de la empresa de Camilo. Si no pagaba, se ejecutaría la garantía. Un terreno con casa en el pueblo de Santa Esperanza, la vieja vivienda heredada de su abuelo, que Diana había llegado a empeñar con un usurero para apostar. Camilo, movido entonces por una compasión que ahora le parecía ingenua, había rescatado esa propiedad pagando la deuda. Lo hizo en realidad para tener el control del único bien que quedaba. Ahora, por orden judicial, esa casa se subastaría para cubrir parte del agujero que ella había causado. Con el último golpe del mazo, el juez cerró el caso. El vínculo legal entre ellos quedó roto. Camilo se levantó, estrechó la mano de sus abogados con una pequeña sonrisa de alivio y se dirigió a la salida. Diana corrió tras él, casi tropezando. En el pasillo, doña Graciela lo esperaba sentada en una banca, incapaz de entrar a la sala. Al ver a su exyerno salir, se lanzó al suelo agarrándole los pies entre lágrimas. Era un cuadro patético. La mujer que antes despreciaba la sencillez de Camilo ahora se arrastraba por el piso marmoleado del tribunal, con la ropa vieja y el rostro hinchado por el llanto. Imploró que no les quitara la casa del pueblo, que era lo único que les quedaba para envejecer, que pensara en ella como una anciana enferma, que apelara a su fe, que un hombre bueno no podía dejar a su exsuegra en la calle. Diana se arrodilló al lado de su madre tratando de agarrar el borde del pantalón de Camilo, ofreciéndose a que la mataran, pero que dejaran el inmueble. Camilo se detuvo y los miró desde arriba. Vio no solo a las dos mendigando, sino las escenas del pasado, los insultos a su difunto padre,
Las veces que Diana lo dejó solo mientras él lloraba después de un aborto espontáneo que habían sufrido, las burlas de ambas a su forma de vestir sencilla. Su corazón se había endurecido con cada herida. Hizo una seña a Bruno, que apartó con cuidado las manos de ellas. Camilo se inclinó ligeramente hacia doña Graciela para que solo ella lo oyera con claridad. ¿Se acuerda del coche rojo de lujo que señalaba en el concesionario aquel día, el que decía que era su sueño? Susurró. Lo compré. Y ahora lo uso exclusivamente para llevar a pasear a los perros y gatos rescatados del refugio que financio. Créame, la comodidad de esos animales abandonados vale mucho más que sus lágrimas y las de Diana. En cuanto a la casa del pueblo, la ejecución es mañana por la mañana. Si quiere un consejo, empiece a juntar cajas de cartón desde hoy. Con permiso. Luego se incorporó, se acomodó el pañuelo y se marchó con paso firme, seguido por su equipo. El eco de sus zapatos se mezcló con los sollozos de Diana y doña Graciela, que quedaron arrodilladas sin que nadie se acercara a ayudarlas. A la mañana siguiente, en el tranquilo pueblo de Santa Esperanza, el sonido de camiones de carga y voces autoritarias rompió la rutina. Frente a la casa antigua de paredes crema, orgullo de la familia durante generaciones, se habían apostado los funcionarios judiciales con chalecos fosforescentes. Colocaron en la ventana un sello rojo que anunciaba la confiscación. Los vecinos observaban desde las rejas murmurando. Doña Graciela se tiró al suelo polvoriento, rodando y gritando para impedir que sacaran sus muebles. Los trabajadores iban y venían sacando un viejo aparador, una mecedora, platos de cerámica. Cuando intentaron llevarse la televisión de tubo, doña Graciela la abrazó como si fuera un hijo. La arrancaron de sus brazos y ella cayó hacia atrás, golpeándose fuerte. De pronto, sus ojos se voltearon, la boca se torció hacia un lado y todo el lado izquierdo de su cuerpo se quedó inmóvil. Intentó llamar a Diana, pero solo salieron sonidos ininteligibles. Estaba sufriendo un derrame cerebral, justo cuando perdía todo. Diana entró en pánico, pidió ayuda a gritos. Los vecinos dudaron, recordaban la soberbia con la que ella y su madre los humillaban cuando venían de la ciudad, cargadas de joyas. Al final, por humanidad, un funcionario llamó a la ambulancia del pueblo. En el hospital, con pocos recursos, se toparon con otro muro. El seguro médico privado que Camilo pagaba ya no existía. Sin dinero, solo pudieron ingresarla en una sala común saturada. Cuando faltaban camas, se quedó en un pasillo, sobre un colchón flaco. Días después, Diana se vio obligada a alquilar otro cuarto aún más indecente, cerca de un mercado mayorista. El suelo era de tierra apisonada, las paredes de madera reciclada, el techo goteaba cuando llovía y el olor a pescado podrido y basura del mercado se colaba a todas horas. Allí, doña Graciela pasó sus días postrada en un colchón que apestaba a orina. La mujer, que antes olía a perfume importado, ahora era un amasijo de sudor y descuido. Su cabello se enredó, sus ojos parecían apagarse poco a poco. Diana, sin estudios ni reputación, acabó trabajando como cargadora en el mercado para pagar al menos comida básica y algunas medicinas baratas. Cada madrugada, a las 2, salía a pie hacia el mercado. Levantaba sacos de cebolla, arroz y chile que pesaban más que ella misma. Sus hombros se llenaron de llagas, su espalda crujía de dolor. Los supervisores le gritaban, los comerciantes la insultaban si se demoraba. Por una jornada brutal, recibía lo suficiente para comprar 3 porciones de arroz con algo de proteína y unas pastillas para el dolor de su madre. Un viernes particularmente caluroso, el mercado se agitó por un rumor. Un gran benefactor repartiría comida y ayudas económicas entre los más necesitados. Los vendedores cerraron un momento para acercarse. Diana, agotada y hambrienta, se unió a la multitud, esperando al menos una comida gratuita. A empujones logró ver quién estaba repartiendo las cajas de comida y los sobres. Casi se desmayó. Era Camilo. Vestía un traje ligero de tonos suaves, sonriendo con sinceridad a cada persona a la que ayudaba. A su lado, Bruno sostenía una sombrilla para protegerlo del sol, mientras otros empleados repartían los sobres.
Detrás de ellos, estacionado, estaba el mismo coche deportivo rojo que había desatado tantos acontecimientos. Diana quiso darse la vuelta y huir, pero sus piernas no respondieron. Se miró las manos callosas, la ropa sucia, y luego miró a Bruno con su camisa perfectamente planchada. En ese instante, un chirrido metálico y un alboroto a sus espaldas llamaron la atención. Una vieja silla de ruedas, empujada por un joven flaco, avanzaba torpemente entre la gente. En ella, medio encogida, iba doña Graciela. Se había enterado del reparto de ayudas y, a pesar de su estado, insistió en que la llevaran. Cuando vio a Camilo, sus ojos se abrieron desmesurados, como si hubiera visto una aparición. Con la poca fuerza que le quedaba, trató de incorporarse. «Camilo, hijo, ayúdame. Tu suegra está aquí», balbuceó, la lengua pesada y el habla arrastrada por el derrame. «Dame dinero, ese coche es mío». Intentó impulsarse desde la silla para acercarse más, pero perdió el equilibrio. Una de las ruedas, oxidada, se quebró. La silla se volcó y ella cayó de lado en un charco negro de agua estancada, restos de pescado y barro. Diana corrió a levantarla, resbaló y terminó también en el lodo. Las dos quedaron empapadas en aquella mezcla repugnante, rodeadas de decenas de miradas. Camilo observó la escena tras sus gafas de sol. No se movió. No hizo gesto de acercarse. Miró a Bruno, que asintió, se aproximó a Diana y dejó 2 cajas de comida en el suelo, cerca de sus pies. Nada más. Ni dinero, ni promesas, ni transporte. «Vamos, aún tenemos que visitar varios albergues», dijo él con voz suave pero firme, dándose la vuelta. Subió al coche rojo, cerró la puerta y el vehículo arrancó lentamente, abriéndose paso entre la gente. Diana se quedó sentada en el barro, abrazando a su madre, viendo cómo las luces traseras del coche se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer. Comprendió que, si alguna vez tuvo un cielo en la tierra, lo había destruido con sus propias manos. 1 año pasó desde aquel día en el mercado. La vida no se detuvo. Camilo siguió trabajando con disciplina y corazón. En el salón de un hotel de 5 estrellas, iluminado por candelabros de cristal, pronunció un discurso para inaugurar su mayor proyecto benéfico, la Fundación Padre, un complejo moderno que combinaba orfanato y centro de formación laboral gratuita para jóvenes sin recursos, en honor a su difunto padre. Vestía un traje elegante pero sencillo, con una luz interior distinta. Se veía más joven, más libre. Llevaba en la mano derecha un anillo de diamante, no de compromiso con nadie más, sino consigo mismo, símbolo de que había sobrevivido a la tormenta y se pertenecía, por fin, a él. Los invitados, empresarios, autoridades, voluntarios, aplaudieron emocionados mientras cortaba el listón. En otro lado de la ciudad, los destinos de quienes lo traicionaron habían seguido el curso implacable del karma. En una prisión para hombres, rodeada de muros altos y rejas oxidadas, Luciano se acurrucaba en un rincón húmedo de su celda. Su rostro, antes cuidadosamente arreglado, estaba marcado por moretones y pequeñas cicatrices. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, la mirada siempre alerta, temiendo el siguiente ataque. Había sido detenido medio año antes, en otra ciudad, intentando robar las joyas de su jefa. Las cámaras de seguridad lo delataron. Supo por chismes que el embarazo de Diana, que en su momento creyó arma de negociación, se había perdido por el estrés y la mala alimentación durante su huida. La justicia lo condenó a varios años. Dentro de la cárcel, los presos más antiguos lo usaban como sirviente, obligándolo a limpiar baños y masajear pies a cambio de un pedazo adicional de pan. No quedaba rastro del hombre que soñaba con ser señor de directora. Diana tampoco escapó. Acabó en un penal femenino sobrepoblado, famoso por su dureza. Varias de las personas a las que arrastró a la estafa de inversión la denunciaron. Como no pudo devolver lo que les debía, la sentenciaron a años de prisión y a una reparación económica imposible de cumplir. En la celda donde dormían 20 mujeres,
Su rincón estaba junto al hueco que servía de retrete. Era la categoría más baja. Tosía de manera crónica. El médico penitenciario sospechaba tuberculosis, agravada por el hacinamiento y la mala alimentación. Por las noches, cuando el ruido disminuía, Diana se quedaba mirando el techo agrietado. En su mente aparecían una y otra vez imágenes de la cama cómoda que tuvo en casa de Camilo, su sonrisa ofreciéndole una taza de café, la paciencia con la que la escuchaba decir tonterías. Se daba cuenta, demasiado tarde, de que había cambiado un diamante por un puñado de piedras, y doña Graciela, el karma la llevó al lugar más silencioso de todos. Después de que Diana fue detenida, los vecinos, incapaces de soportar más el olor y los gritos de la anciana abandonada en el cuartucho del mercado, llamaron a los servicios sociales. La llevaron a un asilo público para ancianos sin familia. Allí compartía una gran sala con muchas otras personas mayores olvidadas. Su condición empeoró. El derrame cerebral le había dejado secuelas, el habla arrastrada, la memoria fragmentada. Sentada en una silla de ruedas desvencijada en el corredor, pasaba las tardes mirando la reja principal, como si esperara a alguien que nunca llegaba. Los cuidadores ya se sabían de memoria las pocas palabras que repetía una y otra vez. Camilo, coche rojo, dinero, Camilo, coche rojo. Nadie de su familia la visitaba. En realidad, para el mundo, ya no era más que una anciana senil más, atrapada en recuerdos de un pasado que no volvería. Al terminar la ceremonia de la fundación, Camilo salió del hotel hacia el estacionamiento. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranja. Bruno, como siempre, le abrió la puerta del mismo coche deportivo rojo. Sí, al final decidió no usarlo solo para los animales rescatados, sino también como un trofeo personal, un recordatorio de lo que había superado. Se acomodó al volante y encendió el motor, que rugió con suavidad. Condujo por calles que conocía bien, hasta acercarse al asilo donde vivía su ex-suegra. No era casualidad, había elegido esa ruta a propósito. Al pasar frente a la reja, redujo la velocidad. A través de las barras, alcanzó a ver la silueta diminuta de una mujer en silla de ruedas, mirando hacia la calle con ojos perdidos. Durante un instante, sus miradas casi se encontraron. Camilo no sintió odio. La venganza ya no era un fuego vivo, era ceniza. Sabía que la vida misma se había encargado de ajustar cuentas. Abrió la guantera y sacó una fotografía vieja, su boda con Diana, 5 años atrás. En la imagen, ambos sonreían ingenuos, creyendo en un futuro que nunca llegó. Camilo miró la foto unos segundos. Luego empezó a romperla en trozos pequeños. Bajó un poco la ventanilla. El viento de la tarde entró y jugueteó con los pedazos. Los dejó volar fuera. Los fragmentos de la cara de Diana y de su propio traje blanco se dispersaron sobre el asfalto, siendo aplastados por las ruedas de los coches que pasaban, incluido el suyo. «Adiós, pasado», murmuró con una sonrisa amplia, pisando el acelerador. El coche rojo se lanzó hacia el horizonte, en dirección a una puesta de sol luminosa. La historia del yerno humillado terminaba allí, transformada en la leyenda de un hombre que recuperó su vida, su dignidad y su felicidad sin necesitar jamás volver la vista atrás.